narcos. Se ha desmantelado el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Nunca se había visto nada igual. Ha sido en Pontevedra. 18 detenidos y una pregunta que preocupa a la policía. ¿Ha vuelto el narco a Galicia? El mayor laboratorio de cocaína que se ha encontrado en Europa. En el territorio gallego, algo que no habíamos visto hasta ahora. No tenían comunicación con el exterior y estaban en condiciones de esclavitud. Enjaulados y aterrados. Las organizaciones criminales tienen el conocimiento de que en Galicia pues trabajan bien, porque lo han hecho históricamente y conocen el territorio. Hemos detenido a 18 personas, de las cuales hoy están 18 en prisión. Detenidos, una operación por varios puntos de España y un golpe brutal al narcotráfico. Ha sido en Pontevedra. La policía ha desmantelado el mayor laboratorio de producción de cocaína de Europa. Pero, ¿por qué en Galicia? La desarticulación en Galicia del mayor laboratorio de elaboración de cocaína europeo supone un hito sin precedentes en la historia del narcotráfico de nuestro país. Acabamos de comprobar hace escasas semanas que han instalado un laboratorio de producción de cocaína en el territorio gallego, algo que no habíamos visto hasta ahora. La Policía Nacional llevaba meses investigando la misteriosa actividad de un apartado chalet en el corazón de Galicia, con ramificaciones en otras localidades españolas. Llevamos mucho tiempo detrás de la organización y hemos conseguido desarticular todas las partes en las que estaba constituida aquí en España. La policía se incautó de 1.300 kilogramos de pasta base en una operación desplegada en Pontevedra, Madrid, Vizcaya y Canarias. Hemos detenido a 18 personas, de las cuales hoy están 18 en prisión. Este es el chalet, el mayor laboratorio de cocaína que se ha encontrado en Europa. Hay mantas, sillas como tiradas, un colchón enorme, restos de la poca vida que tenían porque no podían salir. No tenían comunicación con el exterior, esto está súper aislado y estaban básicamente en condiciones de esclavitud. Ni siquiera tenían capacidad de adquirir comida, sino que los líderes de la organización en Pontevedra les llevaban la comida. Enjaulados y aterrados, porque solo una persona controlaba a los otros 8. Un golpe contra el narcotráfico que cuenta con una novedad significativa: la presencia de cárteles mexicanos en España. Todo ello controlado por un mexicano que sería el que directamente tenía los conocimientos claves para transformar esa pasta base en clorhidrato de cocaína. Es la primera vez que detectamos una persona de esas características controlando un laboratorio. Una organización mexicana en Europa funciona de distinta manera que las colombianas, con más poder económico, mucho más organizadas, con mucha más utilización de la violencia. Pero, ¿cómo y por qué llegan a Galicia? Por una parte, el primordial es la demanda que hay en Europa y que las organizaciones criminales tienen el conocimiento de que en Galicia pues trabajan bien, porque lo han hecho históricamente y conocen el territorio. Está con nosotros Nacho Carretero, es periodista y es el autor de ese bestseller de familia que ha diseccionado al narco allí en esa comunidad. Nacho, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos preguntábamos si vuelve o no el narco a Galicia. Lo cierto es que es un narco distinto, porque ahora ya no es que trafique, es que produce la droga in situ. Sí, esta noticia en la que hablabais ahora del descubrimiento de un laboratorio es bastante inédita. Yo, tampoco me atrevería a decir que sea ahora la norma, pero sí es un aviso. En realidad es una etapa más en el crecimiento constante del narcotráfico en Galicia, puerta de entrada de la cocaína en el continente desde hace décadas, y que ahora ha presentado dos elementos, la verdad, muy preocupantes. El primero es un laboratorio, algo inédito, aunque sí que se habían encontrado laboratorios, por ejemplo, de producción de heroína en territorio gallego, pero este laboratorio de creación de cocaína, de trabajo de cocaína, es nuevo, y después la presencia de organizaciones mexicanas, que creo que es un aviso no solo para Galicia, no solo para España, sino para Europa entera. Obviamente las fuerzas de seguridad no habrán dejado nunca de estar pendientes de lo que pasa en Galicia, pero no sé si hasta cierto punto los narcos en Galicia pueden estar aprovechando la enorme atención que despierta el Estrecho, la Costa del Sol ahora mismo, y haber salido un poco del foco que habían tenido en otro momento.
Bueno, yo creo que en general lo que pasa es que España es una de las puertas de entrada principales de Europa, tal vez solo equiparable a Holanda o Bélgica, y en ese sentido nada ha cambiado, por desgracia. España sigue siendo un punto referencial de las rutas de la droga y del narcotráfico en el mundo. Tenemos por un lado el estrecho, por donde entra prácticamente todo el hachís que se consume en Europa, la Costa del Sol con el epicentro en Marbella, donde están asentados, y no exageración decirlo, donde están asentadas las principales organizaciones criminales de Europa y del mundo. Todas las mafias las tenemos en Marbella, con un tránsito constante ya no solo de drogas, sino también de armas y blanqueo de dinero. Y luego Galicia, que siempre ha sido una puerta de entrada de cocaína, un punto referencial para las organizaciones colombianas, que ha funcionado, que sigue funcionando y que parece que funcionará por bastantes años. De manera que en España tenemos un problema muy grave de narcotráfico, porque hay una actividad constante y muchas veces la percepción es que esto va a menos o es pasado. La realidad de los datos nos dicen que nunca antes había entrado tanta cocaína ni tanto hachís en España como lo está haciendo ahora mismo. Pablo. Sí, la verdad es que esta operación tiene muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que se empiece a importar esta base de cocaína para transformarla aquí es un cambio muy incipiente de momento, pero muy significativo, porque si en caso de que las fuerzas de seguridad intervengan en el cargamento, las pérdidas para la organización son mucho menores, porque la pasta base, al estar todavía sin ser transformada en clorhidrato de cocaína, pues evidentemente es mucho más barato. En segundo lugar, hay que decir que esa presencia de mexicanos y colombianos, que ya se había detectado en las zonas de producción de Colombia y las zonas de producción de droga, que se haya trasladado a España, es realmente tremendo. En tercer lugar, en esta operación es significativo que las redes gallegas estaban completamente al margen. Porque lo que había era unos españoles, en concreto unos que tenían antecedentes de Las Palmas, que tenían a una persona que era el que les daba la cobertura empresarial en el País Vasco, que almacenaron todos los precursores de todos los productos químicos para eso en un chalet de Colmenar, y estaban luego los colombianos, unos colombianos con una oficina de SICAT en Madrid, por una oficina, digamos que eso, esa cabeza de puente que establecen las mafias, y luego ya evidentemente estos dos mexicanos que eran todo eso no estaba al margen de los gallegos, y habían elegido Galicia entre otras cosas porque el puerto por el que ellos metían esa pasta base de cocaína en máquinas de taladrar piedra era Oporto, y Oporto estaba muy cerca y con buenas comunicaciones. Bueno, está claro que esta operación ha puesto sobre la mesa una pregunta que preocupa a las autoridades, que nunca habían visto algo parecido, y se preguntan, ¿qué está pasando ahora mismo con el narco en Galicia? La colaboración internacional ha sido clave en el desmantelamiento del laboratorio gallego, desde Colombia hasta Portugal, país por el que entró la droga en la península. Ha sido una operación conjunta desde el primer momento. En este caso lo que hacían era adquirir la pasta base, que es imprescindible para la cocaína, la traían vía contenedor desde Sudamérica y la hacían llegar a Pontevedra, donde se hacía el producto final. Según el ámbito de producción de cocaína, según crece económicamente, crecen los intercambios legales de mercancía. Es decir, más mercantes que traen todo tipo de mercancías son aprovechados para introducir cocaína. En la estrategia de los países productores de coca, la costa occidental africana se ha convertido en un punto crucial. Entonces utilizan ellos toda la costa de África Occidental como un lugar de entrada y de almacén, que estamos hablando de una zona, sobre todo África Occidental, que hay una serie de países que están colonizados o dominados por las mafias del narcotráfico. Y ese es el verdadero peligro, que las mafias de la droga se hagan también con el dominio de algún Estado europeo. La implantación de grandes organizaciones en Europa significa, y lo estamos viendo en otros países, aún no en España, que pueden incluso llegar al control político de un país. Y es que los grandes grupos criminales se alían entre ellos, funcionan como grandes multinacionales, y Galicia sigue siendo un punto de entrada muy cotizado. Antiguos clanes que funcionaban como familias ahora mismo son como auténticas empresas, realmente cada uno ofrece sus servicios a otro. Hay toda clase de organizaciones de diferentes países que se alían entre ellas para conseguir su objetivo, que es hacer entrar la cocaína en territorio europeo. Frenarlo pasa inevitablemente por la cooperación internacional. Es la baza que tenemos para evitar que se constituyan como grandes bases en Europa las organizaciones criminales. Las operaciones no se acaban con intervenir la droga, sino con desarticular la organización. ¿Cómo desarticulamos la organización? Quitándoles el dinero.
Tú, Nacho, que nos has explicado de forma magistral, diseccionando cómo era ese narco gallego de los 80, de los 90, la operación Nécoras y Tomiñanco, ¿quiénes son los jefes del narco ahora mismo en Galicia? Bueno, es una pregunta un poco delicada, porque es verdad que los personajes, por ejemplo, que describías tú, son narcotraficantes históricos de Galicia y se convirtieron en su momento en nombres populares, reconocidos por casi todo el mundo. Lo que pasa es que estos nombres no son los que actualmente controlan la ruta de cocaína, porque son otras personas que están en la sombra y que aprendieron un poco la lección de qué ocurre cuando uno se convierte en una celebridad. El perfil ahora de los grandes jefes de la droga en Galicia es un perfil muy bajo, gente muy discreta que no quiere ese reconocimiento, esa fama, y que en la mayoría de los casos ni siquiera tiene antecedentes penales por narcotráfico, lo cual nos impide también a los periodistas dar nombre y apellidos y vincularlos al narcotráfico porque no tienen causas judiciales. Ese es el gran peligro, esa es la gran alerta de unas personas que no son ni muchísimo menos igual de conocidas y que sin embargo desde hace años están moviendo muchísima más cantidad de droga de la que movieron en su momento personajes que sí reconocemos. Nacho, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.